El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos hoy celebrando la fiesta de Santa Rosa de Lima, que, como decíamos, es la primera en ser reconocida por la Iglesia como santa. Es la primera que se le canoniza en toda Latinoamérica. No sabemos si es la primera santa, pero sí sabemos que es la primera a la que la Iglesia le reconoce la santidad. Es la primera santa, es el primer fruto, es la primer flor de la evangelización aquí en el Nuevo Mundo, como se le llamaba. Ella es la primera elevada a los altares. Hoy escuchamos en el Evangelio la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa, en la que se nos enseña precisamente lo que hizo Santa Rosa de Lima: dejar todo lo poco, porque lo que tendremos nosotros siempre va a ser poco. Dejar lo poco, porque es dejar lo material, lo que se acaba, para tener lo mucho, que es la felicidad que no se acaba. Santa Rosa de Lima lo descubrió y fue capaz de dejar lo poco. Nosotros todavía nos preocupamos demasiado por lo poco, y cuando deberíamos de poner nuestra atención en lo que es mucho. También Pedro le va a decir a Jesús: Señor, nosotros dejamos todo lo que teníamos, unas redes remendadas, una barca vieja, sí servía, pero una barca vieja. ¿Qué fue lo que es dejar poco? Nosotros siempre vamos a dejar poco, aunque tengamos que dejar el universo entero. Siempre es poco en comparación del cielo, que es lo que vamos a recibir, y es mucho, y eso es mucho. Estamos viviendo ahorita en un tiempo en el que hay una obsesión muy fuerte por tener lo que consideramos derechos humanos. Los derechos, tengo derecho a tener. Y nosotros estamos pensando ahorita, se nos ha convencido de que tenemos derecho a lo que no nos pertenece, que podemos disponer de lo que no es nuestro, y se han empezado a inventar una serie de derechos sobre el cuerpo del cuerpo de uno mismo, que es un cuerpo prestado, derechos sobre la vida, y es una vida prestada. Ahora tenemos ya derechos de la eutanasia, es decir, la persona tiene derecho a pedir que se le quite la vida para no sufrir tanto o no llevar una larga agonía. Y dicen: son mis derechos. El ser humano se ha estado adjudicando derechos de lo que no es suyo, de lo que no le corresponde, ni de su cuerpo mismo, ni del cuerpo de los demás. Nos ha costado mucho trabajo, y más en este tiempo, entender que nada es nuestro. Esta mujer, Santa Rosa de Lima, lo entendió y lo pudo vivir. Nada es nuestro, nada es nuestro. Es como el niño, ¿verdad?, que dice en su casa: esta es mi casa. Es un chiquillo de 6 años. Es mi casa. Sí, es tu casa, pero todo lo que está aquí es de tus padres. Ellos lo trabajaron, ellos lo compraron, ellos lo comparten contigo, pero todo lo hicieron ellos. Nada es nuestro, todo es de Dios. Todo, nuestra vida, nuestro cuerpo, todo es de Dios. Si nos vamos a las parábolas, vamos a encontrarnos que un hombre va a disfrutar de un tesoro que no trabajó y de un tesoro que no escondió. Se lo encontró, pero él no lo trabajó. Él simplemente lo encontró y va a disfrutar de él. Y también escuchamos la parábola de la perla preciosa. Un hombre que compra una perla preciosa que él no creó,
simplemente la adquiere, pero él no la creó y dice, es mía. Sí, pero ¿cuánto tiempo? El tiempo que va a durar en este mundo, porque no se la va a poder llevar, no le va a servir en el cielo, no va a poder comprar nada en el cielo con la perla más grande y hermosa que hubiera en el mundo. Entonces vean cómo nosotros nos estamos adjudicando y estamos perdiendo el tiempo en lo que no es de nosotros. Queremos que se solucione lo que no importa si se soluciona o no, que podemos llegar a salvarnos, se solucione o no se solucione en esos problemas, y allí estamos centrando nuestra atención, nuestra vida misma. La santidad es así. La santidad es así, la santidad es humanamente imposible alcanzarla, no forma parte de la naturaleza humana. La santidad es algo que Dios regala a las personas, no es algo que nosotros podemos alcanzar si rezamos mucho, si ayunamos mucho, si hacemos muchas penitencias. No es algo que podamos alcanzar. Dios se la regala, la santidad, a quien Él se la quiere regalar. Hay muchas personas también que están satisfechas con su vida, están satisfechas con los logros laborales. El problema está cuando no se le da un lugar a Dios en esos logros laborales, sino que se adjudican todo. Si hay quienes dicen, yo salí adelante solito, a mí nadie me ayudó en la vida, yo me tuve que rascar con mis propias uñas, yo sobreviví porque yo siendo niño trabajé. Sí, pero si Dios no hubiera tocado los corazones, nadie te hubiera dado trabajo, ni te hubiera dado de comer, ni te hubieran cuidado, ni hubieran pasado nada. Los logros no solo son nuestros, son más de Dios que de nosotros. Son más de Dios que de nosotros. Cuando salen los niños de kinder, que ahora dicen que también se gradúan de kinder, cuando van a salir los niños de kinder, en realidad la que se gradúa es la mamá. Pues es la que hizo todo, hasta la tarea del niño, ¿verdad? El niño más iba ahí un ratito a chillar y a hacer berrinches, y la mamá es la que llevó a cabo todo. Y así es en el cielo, esas son las cosas del cielo. Dios es el que lleva a cabo todas las cosas. Todas las cosas, todo es de Dios. Las capacidades que tenemos para lograr o no lograr las cosas también son de Dios. Todo es de Dios. La santidad también es de Dios. La santidad es demasiado grande. El llenarnos nosotros de la vida de Dios y de la felicidad de Dios es algo que es imposible que podamos merecer, es imposible que alcancemos por méritos. No son los méritos los que nos hacen alcanzar la santidad. La santidad es un regalo que Dios hace a los que se esfuerzan por agradarlo. Cuando una persona se esfuerza por agradarlo, aunque no logre hacer las cosas bien, basta con que una persona se esfuerce por agradarlo para que, si Dios quiere, le regale la santidad. Pronto o más tarde, Dios tiene un camino diferente para cada uno de nosotros. A algunos pareciera que todo les regala, y a otros pareciera que en todo les pide un gran esfuerzo. Solo Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, solo Dios lo entiende, porque nosotros no podemos pensar con sabiduría divina ni con amor divino. Santa Rosa de Lima se entrega a las penitencias, duras penitencias. Dicen que era posible que soportara las penitencias solo porque Dios mismo las sostenía. O sea, que eran penitencias bastante fuertes las que hacía Santa Rosa de Lima. Y aquí podríamos detenernos. ¿Eso es lo que llevó a la Santa Rosa de Lima a la santidad? ¿Acaso esa es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que a Dios le gusta? Vernos que hacemos unas penitencias tremendas y terribles. ¿Eso es lo que a Dios le agrada? ¿Acaso eso fue lo que Dios le pidió a Adán? Cuando Adán estaba en el paraíso, ayunaba, hacía penitencias, se esforzaba en hacer alguna cosa para agradar a Dios. ¿Acaso eso había en el paraíso? Eso no lo había en el paraíso. El tener que esforzarnos es consecuencia del pecado original, pero no forma parte de lo que Dios tenía pensado para nosotros. Sin embargo, es un misterio el sufrimiento, y es un camino que Dios abre. Todos tenemos que sufrir porque todos hemos pecado.
Bueno, pues nuestro buen Dios abre un camino cuando Jesús abre los brazos en la cruz y convierte ese sufrimiento que no podemos evitar nosotros porque hemos pecado, ese sufrimiento lo convierte en un camino para regresar a Él. Eso no significa que le agrade el sufrimiento. Significa que en su sabiduría pudimos, si Él hubiera escogido otro camino, el sufrimiento hubiéramos sufrido, pero no nos hubiera servido de nada. Pero ya que tenemos que sufrir, es que Él agarró ese sufrimiento y le llena de méritos cuando Jesús abraza el sufrimiento en la cruz. Así entonces Santa Rosa de Lima, viendo esto, porque a algunos Dios les llama a estas cosas, Dios a algunos los llama a unirse a Él a través del sufrimiento y la penitencia, a otros en un amor ardiente, en diferentes, algunos en las dos cosas. Es tan diferente el camino de santidad para cada persona, que es impresionante por el amor de Dios. Bueno, pues ¿por qué hacía penitencias tan grandes Santa Rosa de Lima? Algunos decían que esas penitencias eran muy agradables a Dios. Con esas penitencias Santa Rosa de Lima alcanzaba grandes conversiones de indigentes. Qué interesante, estamos viviendo un tiempo donde hay muchos indigentes, personas que tenían todo y lo perdieron todo, pero sí tenían, son personas educadas al hablar, son personas respetuosas, pero lo perdieron todo, les robaron todo, los estafaron, qué sé yo, le hicieron algo y lo perdieron todo. Y son personas que se la pasan, algunos perdieron toda su familia, no tienen nadie que ore por ellos, nadie que vea por ellos, nadie que haga nada por ellos, viven o sobreviven nada más en la calle. Pues esta Santa Rosa de Lima pone su mirada en ellos, en aquellos que nadie ve, en aquellos a que a nadie le importan, y Santa Rosa de Lima se entrega a grandes penitencias para pedir la conversión de aquellas personas que no tenían nadie que orara por ellos para su salvación. Entonces, fue muy agradable para Dios ver que Santa Rosa de Lima hiciera penitencias tan fuertes. Lo agradable a Dios era el esfuerzo para alcanzar esas gracias a los indigentes. Era el amor que la llevaba a buscar un camino para ayudar a esas personas, para ella agradar a Dios. Como Dios quiere salvar también a los indigentes, ella hacía lo que estaba a su alcance y a sus posibilidades para alcanzar la gracia de la conversión y que esos indigentes que Dios amaba tanto se pudieran salvar. Entonces Santa Rosa de Lima encuentra el camino de la penitencia como un camino para alcanzar la santidad, a través de la cual Dios regala la santidad. Pero Santa Teresita es diferente. Santa Teresita encuentra para la santidad el camino de la pequeñez. No buscar grandes cosas, porque para ella decía, buscar hacer grandes cosas sería como creernos muy grandes para poder hacerlas. Soy pequeño. Hago lo que puedo, lo hago lo mejor que puedo, pero nada lo voy a hacer bien. Soy demasiado pequeño para hacer las cosas bien, pero las voy a hacer lo mejor que pueda. Y sin intentar hacer las cosas perfectas y bien, alcanzó la santidad. Camino diferente. Yo no estoy diciendo este es mejor que este. Dios puede llamar por caminos diferentes a cada persona. A una los llama a través de las grandes penitencias y a otros a través de otras cosas. Entonces, no es lo que hacen los santos lo que les hace alcanzar la santidad, sino lo que es agradable a Dios es el deseo de agradarlo a Él. El deseo de agradar a Dios es lo que puede hacer que Dios le conceda a alguien la santidad para que pueda agradarlo. Porque sin la santidad no podemos agradar a Dios. Sin la santidad no podemos. Sin la santidad somos como ese joven que está viviendo en la calle abajo de un puente, tomando y drogándose, pero cuando ya no aguanta el hambre, se va a la casa de sus papás, les llora, les pide perdón, se queda toda una semana, se come todo lo que puede, lo que hay, se baña, se cambia y cuando ya pasa la semana se vuelve a ir con los mismos otra vez abajo del puente a tomar y a drogarse. La mamá es feliz porque su hijo viene de vez en cuando a quedarse una semana. No, ella quisiera que se quedara siempre y que hiciera una buena vida. También Dios,
Si no somos santos, vamos a ser pecadores. Y si somos pecadores, no nos podemos quedar con Dios. Nada más podríamos visitarlo. Por eso, para agradar a Dios tenemos que ser santos. Dios al ver nuestros esfuerzos por agradarlo, nos da la gracia de la santidad, que es la vida de Él. Solo Dios es santo, y le concede la santidad a quien Él quiere, a quien se esfuerza por agradarlo. Y por eso es que los santos hacen milagros. Bueno, los santos no hacen milagros. Los milagros los hace Dios por la intercesión de sus amigos, por la intercesión de esos a quien tanto ama, porque tratan de agradarlo. Y entonces alcanzan las grandes conversiones. Lo hemos dicho otras veces, San Francisco de Asís, cuando ya era el gran amigo de Dios, y luego iba allá a los lugares donde estaban los leprosos y se los llevaba donde estaba una pequeña cascadita y agarraba unos trapos por ahí y empezaba a mojar los trapos y a limpiarle las llagas a los leprosos, y le dolía tanto a San Francisco verles sufrir por esas llagas, que Dios, para que su amigo no sufriera, sanaba al leproso. Los santos no hacen milagros porque no son Dios. Los santos, Dios hace el milagro en favor de los santos. Dios hace milagros en favor de los santos para que sus amigos, esos que ya alcanzaron la santidad que les dio su misma vida, no sufran, y puede conceder grandes milagros, puede conceder grandes conversiones, puede conceder grandes sanaciones, puede conceder grandes liberaciones, todo lo que sea necesario para consolar a su amigo, aquella persona que trata de agradarlo siempre y en todo. El Señor va a recompensar a esa persona. No quiere que sufra a Dios y por eso trata de convertir a los pecadores. Dios le ayuda para que no sufra tampoco su amigo. Es una correspondencia de amor, por eso la santidad. Nosotros hacemos el camino que a mí me convence mucho, es el de Santa Teresita, porque verdaderamente es un camino en el que puede haber mucha paz. Voy a hacer lo que puedo porque soy pequeño. Yo no puedo hacer las cosas bien. Voy a hacerlas lo mejor que pueda tratando de agradar a Dios. Es todo lo que puedo porque soy pequeño. Un niño chiquito no me podría decir, mira, yo como sé que tu bicicleta se te descompuso, yo la voy a arreglar. No, a lo mejor voy a decir, voy a ver qué puedo hacer. No sé si la puedo arreglar, pero para que tengas bicicleta voy a tratar de arreglarla. Ay, me daría una conmoción, ¿verdad?, de escuchar esas palabras de ese niño que quiere hacer algo para que yo tenga mi bicicleta. Es lo que pasa con Dios. Es lo que va a pasar con nuestro buen Dios. Y entonces el niño a lo mejor se pone a arreglar la bicicleta y yo le voy dando las herramientas y luego le agarro la mano para suplir su mano porque le falta fuerza y le digo, ¡hey, arreglaste la bicicleta! Son premios de Dios de lo que Él hace a través de nosotros y nosotros solamente nos esforzamos. Por eso vemos que los santos que se ponen en los altares, los que ya han subido a los altares, esos santos no buscaban ser felices, no buscaban los milagros para ellos, ni tampoco tenían la intención de hacer milagros. Lo que querían era agradar a Dios. Y Dios aceptaba lo que le ofrecían y los consolaba. Es cuando se realizan los milagros, cuando los santos le piden. Aquellos que cuando Dios les pidió, ellos le dieron con generosidad, ahora los santos le piden y Dios les da con generosidad. Por eso nadie puede decir, he orado mucho, he ayunado mucho, ya hice la novena fulanito a sutanita, por lo tanto tengo derecho a recibir un milagro. No tenemos derechos a nada. Nosotros no tenemos derechos absolutamente a nada. Después del pecado original perdimos todo. Y más cuando empezamos con los pecados personales, nosotros quedamos fuera de combate. Por eso en la pequeñez de Santa Teresita, yo no puedo hacer nada bien, no soy santo, yo no tengo esa vida de Dios en mí, a menos que me la regale. Si me la regala, la voy a tener, y si no me la regala, no la voy a tener.
Por eso no podemos decir, es mi esfuerzo de santidad lo que me hizo santo. No, no se puede. No tenemos derecho a recibir eso de Dios. La sanación o el milagro recibido siempre van a ser un regalo de Dios, un consuelo para su amigo, un consuelo divino para aquel que quiso agradar a Dios. Pero hay que tener en cuenta cómo es diferente como un esclavo puede agradar a su amo que como un hijo puede agradar a su amo. Son dos cosas completamente diferentes. El esclavo, para agradar a su amo, ¿qué tiene que hacer? Hacer las cosas perfectas y medio matarse, esforzarse a estar bajo el sol, a soportar el hambre, el calor o el frío, lo que sea, soportar el cansancio, soportar tener las manos llenas de ampollas, de llagas y seguir trabajando para que su amo gane mucho dinero. Y si una persona, un esclavo trabaja así, tal vez agrade a su amo, tal vez. Y si se equivoca, le va a dar sus azotes porque se equivocó. En cambio el hijo no necesita agotarse. Eso es lo que encuentra Santa Teresita. El hijo no necesita agotarse, no necesita hacer ni una décima parte de lo que hace un esclavo. La mamá se satisface solo de ver a su hijo, aunque solo esté dormido. Es más, cuando está pequeñito el niño, hasta le aplauden el hecho de que un día fue al baño solo. Ya es un triunfo, se lo platican a todo el mundo, le aplauden. Cosas así. El hijo no necesita hacer grandes cosas para agradar, simplemente porque es el hijo, ya es agradable a sus padres. Y fíjense, la mamá hasta sonríe y se alegra de ver a su hijo cuando está dormido, mientras los esclavos están despedazándose en el campo, y le agrada más a ella ver a su hijo que a ver a sus esclavos despedazándose en el campo por ella, despedazándose por ella. Así de que el esclavo no tiene derechos, no puede decir ya merezco recibir esto porque trabajé, no tiene derechos. Trabaje lo que trabaje, se muera trabajando, no tiene derechos. No tiene derechos. La vida de los esclavos le pertenecía al que los había comprado. El que los había comprado tenía derecho a matarlos y los asustaban mucho con eso, que tenían en el tiempo que había ese tipo de esclavitud, los asustaban, que ellos tenían derecho a matarlos y no les iban a hacer ningún juicio porque eran esclavos. No los iban a matar, ¿verdad? Los esclavos valían, vamos hablando, tenían que pagar $10,000 por un esclavo, tampoco eran unos cuantos pesos lo que se pagaba, era una fortuna lo que se pagaba y ellos lo tenían que desquitar trabajando, pero los esclavos no tenían derecho absolutamente a nada. Y si necesitaban algo para trabajar, lo tenían que pedir como limosna. Lo tenían que pedir como limosna. Si el amo se los quería dar, qué bueno, y si no se los quería dar, se tenían que aguantar. En cambio el hijo tiene derecho a todo. Todo, ni siquiera tiene que pedir. La mamá le pregunta al niño, ¿tienes hambre? Al esclavo no le preguntan si tiene hambre, que se espere hasta que sea la hora. La mamá al niño, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Es la gran diferencia, eso es lo que vivía Adán en el cielo. Nosotros ahora pedimos limosnas a Dios. Le pedimos a Dios limosna y ni siquiera esperamos que nos dé limosna. Ni siquiera esperamos que nos dé limosna. Ese es nuestro gran problema ahora, ¿verdad? Estaba viendo cómo unas personas que fueron allá al África y en una zona muy pobre y las señoras se divertían agarrando dulces y aventando dulces, lo que nosotros en México le llamamos el bolo, para que los niños pues se aventaban al suelo a tratar de agarrar dulces que de ninguna otra manera iban a poder probar. Y para ellas era muy gracioso, pero para los papás de los niños muy doloroso. Los niños, para los papás, tienen derechos. Nosotros tenemos derechos delante de Dios por el amor que Dios nos tiene, no por nuestros méritos, no por nuestros actos. Es porque Dios nos ama. Santa Teresita descubre que Dios la ama. Santa Rosa de Lima descubre que Dios la ama. Descubre, por eso ella dice, si yo me esfuerzo más, voy a agradarlo más.
Voy a demostrarle más amor si me esfuerzo más. Y si yo me esfuerzo más en agradarlo, yo voy a recibir más de Dios, porque es justo, yo me estoy esforzando por agradar a Dios. Por agradar a Dios. Dios nos va a dar a todos, sí, Dios nos da a todos, pero ¿por qué a uno les da más y a otro les da menos? Según la misión que cada quien va a tener. Las cosas son de Dios y Dios puede darlas y puede tirarlas si quiere. A él le da quien Él quiere. Lo escuchamos en la parábola de aquel hombre que fue a buscar a los trabajadores para su viña, y a los que fueron ya a las 5 de la tarde a trabajar un ratito nada más, les da un denario completo. Si a los que trabajaron todo el día, les da un denario también, y se quejan, oye, ¿por qué les diste a ellos un denario si nosotros soportamos todo el peso del día, del calor? Amigo, si yo quiero hacer conmigo lo que a mí me da mi gana, ¿a ti qué? No te estoy pidiendo para darles. Yo te dije que te iba a pagar un denario, ahí está. Lo que te prometí pagar es justo, es lo que se paga. Si yo le quiero dar a otros, es mi dinero. Yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Por eso Dios le puede dar la santidad a quien Él quiere. A quien Él quiere, y no es al que más penitencias haga, al que más se ponga a rezar, sino aquel que más trate de agradar a Dios. Dios le va a dar la gracia de que lo pueda hacer. Por eso cada quien va a recibir, pero va a recibir de acuerdo a la misión que va a realizar. Según la misión, algunos ocupan más gracias que otros, entonces cada quien va a recibir de acuerdo a la misión. Nos dice hoy mismo San Pablo que no influye en Dios el que todos hablen bien de nosotros, ni influye delante de Dios que nosotros hablemos bien de nosotros, sino las intenciones que tengamos de agradarlo. Eso es lo que influye en el corazón divino. Las intenciones, no las cosas bien hechas. No las cosas bien hechas. Dios es consciente que solo Él es Dios. Y que solo Él puede hacer las cosas perfectas, que nosotros somos demasiado pequeños para hacer las cosas perfectas si Dios no nos ayuda. Entonces vean cómo se alcanzan más milagros tratando de agradar a Dios con una vida de santidad, con una vida de amor santo a los que nos rodean, que con largos rezos, con ayunos y con cosas de estas. Sí ayudan, por supuesto, no estoy diciendo, ya olvídense de eso. Hay veces que hace falta todo eso, porque tenemos que pagar las deudas que tenemos. Si nosotros no hubiéramos pecado, no habría necesidad de ese sufrimiento, pero hemos pecado, unos más y otros menos, pero todos hemos pecado. Por eso a veces hay que esforzarnos para tratar de agradar un poco más a Dios, pero sí, como dice Santa Teresita, sin irnos a límites. No hay necesidad a veces de eso. A veces los pecados son grandes, las penitencias tienen que ser grandes también, porque el pecado ha sido grande. Por eso decía Santa Rosa de Lima, que el don de la gracia aumenta en la medida que la lucha de nosotros aumenta. Dios nos ama a todos, pero por justicia le da más al que se esfuerza más, porque se está esforzando más. Esta mujer va a alcanzar entonces la santidad. Dios mismo le va a decir a ella cuándo va a morir. Ella sabe la fecha de su muerte, porque para los santos la fecha de la muerte, de morir, el día de su muerte es el día de su entrada al cielo. Para nosotros la muerte es perderlo todo, dejar todo, pero para los santos es el día en el que van a ir al cielo, en el que van a entrar al reino de los cielos. Entonces, Santa Rosa de Lima le va a decir a un sacerdote, por eso es que se supo, que Dios le había dicho cuando iba a venir por ella para llevársela al cielo. Esa es la ventaja de la vida de la santidad. Se sufre para alcanzar, se sufre para agradar a Dios porque somos débiles y tenemos que esforzarnos al menos un poco. Se lucha para agradar a Dios, Dios nos regala la santidad y morir es pasar al cielo.
pero buscar ser felices en la tierra, buscar estar bien en este mundo, eso implica que vamos a tardar más tiempo en entrar al reino de los cielos, a conocer la verdadera felicidad. Por eso es muy diferente la manera de vivir de un santo. Y como es diferente la manera de vivir, también es diferente la manera de morir. Es diferente. Para los que son santos, si se muere una persona que ama, se fue con Dios, está con Dios. Si una persona no es santa y se le muere a alguien, piensan que Dios les arrebató. Son víctimas de Dios. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué permitiste esto? Yo soy víctima y Dios es el verdugo que me hace daño. Son nuestros pecados los que nos hacen sufrir, no Dios. Nadie es víctima de Dios. Nadie es víctima de Dios. Nuestros pecados son los que nos hacen sufrir. Los santos lo entendieron. Por eso, como dicen los cholos, aguantaron vara. Cometí pecados, tengo que pagar los pecados que he cometido, entonces hay que aguantar, hay que pagar. Entonces, la manera de vivir con una persona, la forma como la persona vive, es la forma como una persona muere. Si ustedes viven como santos, van a poder morir como santos. Si ustedes no viven como santos, pues van a tener una muerte muy difícil, una muerte en la que van a dudar totalmente que exista el cielo, pero no van a dudar que exista el infierno, porque ya lo van a estar sintiendo. Son muy duros. Uno lo ve cuando lo llaman a confesar personas que ya están en agonía. Algunos se ve hacia dónde se están acercando. Algunos hasta rejuvenecen cuando están muriendo, cuando son personas de oración, cuando son personas que crecieron en el amor a Dios, que trataron de agradar a Dios, hasta rejuvenece su rostro, se dibuja una sonrisa. Son unas muertes bien diferentes. Y el que muere sin fe y lleno de pecados, se le ve la desesperación, el miedo, la angustia, el terror de quién sabe qué están viendo, qué están presenciando. Así como se vive, es así como regularmente se muere. Regularmente, no es una ley fija, pero esto es algo que suele suceder. Pues hoy vamos a pedirle a Dios nuestro Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de desear agradarlo. Repito, no haciendo las cosas perfectas. No tenemos que ser soberbios, que pretendiendo hacer las cosas perfectas para agradar a Dios. Es el intento de hacerlo lo mejor que puedas para agradarlo solamente, y lo demás quédate en paz. Si no lo puedes hacer bien, eres pequeño, quédate en paz. No necesitas ser perfecto, no necesitas morderte las uñas, porque qué tal si haces las cosas mal. No eres un esclavo que si se equivoca le van a llover azotes. Tú tienes un Padre que si te equivocas te va a enseñar cómo salir de ahí, te va a decir, te va a fortalecer, te va a dar lo que necesitas. Es diferente la forma de vivir en la santidad, y por eso implica una forma de morir diferente a los demás. Pues que el Señor nos conceda el deseo de vivir, de tratar de alcanzar, el deseo de agradar a Dios según podamos, sin meternos en grandes problemas, pero como decía Santa Teresita, lo mejor que puedo es todo lo que yo le puedo ofrecer. Yo no le puedo ofrecer más. Como el día del papá, el niño le compra a su papá un mazapán. ¿Por qué? Porque es para lo único que le alcanza. No le va a comprar un carro, no le va a comprar un avión, porque no tiene dinero para comprarle eso. Pero le compra lo que sí puede, lo que sí tiene. Es lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios, lo mejor de lo que podemos, no la perfección de las obras, lo mejor de lo que nosotros podemos. Pues pidámosle a Dios Padre, porque la soberbia no nos va a dejar en esto, y nos va a azotar para que queramos hacer las cosas perfectas, las cosas bien, y para que pensemos que a Dios solo se le puede agradar si nosotros hacemos las cosas de manera excelente.
Eso nos llenaría de estrés, de presión, de desilusiones. Que el Señor nos ayude, que somete esa soberbia en nosotros y nos permita vivir como hijos y no querer agradarlo como esclavos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.